Hola, quiero hacerles dos preguntas. Una es que dice, ¿qué pasa cuando tenemos temor? ¿Y es válido tener temor siendo cristianos? Creo que muchas veces nos los hemos cuestionado y otras veces nos los han cuestionado algún familiar o algún conocido. El temor y la duda también invaden al cristiano. Hola, somos el matrimonio Pérez Cariaga y en esta mañana queremos compartirte un tema que creemos nace del corazón de Dios. Les preguntaba hace rato, ¿no? Que si es válido siendo cristianos experimentar este sentimiento que se llama temor o miedo. Y sí, es válido, pero lo que no, es válido ¿por qué? Porque somos seres humanos y tenemos esos sentimientos, si quieren llamarlos por naturaleza. Pero lo que no es válido es darles la oportunidad de que habiten en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. ¿Por qué no es válido? Porque nos van a empezar a quitar esa paz, esa fe que Dios y que Jesucristo nos ha dado desde el día que nosotros reconocimos que es nuestro único Salvador. Eso es lo que no es válido. Porque cuando nosotros empezamos a experimentar eso y lo dejamos que empiece a llevar más días, más meses, así, entonces lo que está ocasionando es que se empieza a carcomer nuestra fe. Esa fe a las promesas que Dios nos ha dado. Y entonces, cuando empieza a existir eso, lo que sigue es empezar a dudar de lo que Dios nos ha hablado, de las promesas que Dios tiene para nosotros. Así es. Y eso no es bueno. Y otra de las partes es que el miedo lo que nos va a orillar es empezar a buscar las soluciones por nuestras propias fuerzas y no con la ayuda de Dios. Y vamos a empezar, por eso luego empezamos a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque porque ya dejamos que el miedo o el temor invada en nosotros. Entonces ya no es Dios el que nos va a ayudar a tomar las decisiones, sino va a ser esa angustia, esos sentimientos que no son buenos. Quiero darles unos como tips o como unos puntos que para mí son importantes, el cómo vencer el miedo con la ayuda de Dios y con la Biblia. Vamos a leer Salmos 56, versículo 3, 4, que dice, cuando siento miedo confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Amén. Y aquí quiero mencionarle estos puntos. Uno es orar a Dios y confesar a Dios nuestros sentimientos, nuestros miedos, porque Él comprende y los conoce perfectamente. Él lo que quiere es que vayamos a sus pies y le digamos, Padre, siento miedo por esta situación de mi familia, por esta enfermedad, por lo que usted, hermano, esté sintiendo en este momento. Cuando sienta eso, vaya a los pies de Cristo, que Él le va a dar ese consuelo, que le va a dar ese apapacho que uno necesita al corazón. La otra es empoderarnos de una promesa de Dios. En la Biblia hay muchas promesas, muchas promesas, y sus promesas como Él no cambian, porque en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo nunca cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, igual sus promesas. Las mismas promesas que fueron ayer son las mismas que son hoy y van a ser las mismas que vamos a tener mañana. Igual su propósito siempre se va a ver reflejado y se va a cumplir si nosotros empezamos a confiar más en Él. El temor y la duda, por supuesto que es válido sentirlo. Lo que no es válido, decíamos, es quedarnos y permanecer ahí porque invalidamos las promesas de Dios. Estamos viendo una situación complicada en estos últimos años, todos hemos sido testigos
de todo en lo que las redes sociales, televisión, noticias, etcétera, se decía últimamente que pasamos en la pandemia. Mucha gente se llenó de temor, mucha gente se llenó de miedo, mucha gente empezó a dudar. ¿Es válido? Sí, sí es válido, porque recordemos que nosotros somos un ser tripartito, un cuerpo, un espíritu y un alma. Y en el alma radican las emociones, pensamientos y sentimientos. El temor, el miedo es un sentimiento. Por eso, porque somos humanos todavía, estamos en esta carne, es válido sentir ese miedo, ese temor. Sí, sí es válido. Pero Proverbios 29-25 enseña esto. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Por eso es que decimos, ¿es válido? Sí, mi hermano, sí es válido que tengas ese temor, que tengas esa duda. Lo que no es válido es que te quedes en la duda y que hagas crecer la duda. Le decíamos hace un tiempo también hablando de la fe, que Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos estar confiados plenamente. Leíamos en Salmo 56, ese salmo me gusta mucho. Cuando tengo miedo, en ti confío, dice la palabra. 2 Timoteo 1:7 nos enseña, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No tenemos ese espíritu de cobardía. Nos viene el temor, nos induda el miedo. Podemos tener con el espíritu que nos dio Dios, el de dominio propio y el de amor. Por eso es esa nuestra intención, hacerte entender que es válido tener miedo, es válido dudar, no quedarte ahí, no permanecer ahí. La Biblia está llena de muchas promesas, ya lo decía mi esposa. Se dice por ahí que hay 365 veces que en la Biblia dice la frase no temas. Usted puede agarrar una por día, 365 días del año, no temas. Yo no las he contado, pero creo que sí lo dice. Entonces, Isaías 41:10, cuando te invade el miedo, cuando te invade el temor de lo que sea, el miedo a tus finanzas, a tu familia, a tu salud, a tu trabajo, a lo que sea. Isaías 41:10 declara, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la esperanza bienaventurada en el momento que venga el temor o el miedo. Recitar el Salmo, recitar la Biblia, recitar la palabra. Salmos 27:3 enseña, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y yo quiero regalarles este último versículo que es en Filipenses 4, versículos 6 al 7, que dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No sé qué situación estás pasando en este momento. No sé si es económico, de salud, pero así como esta palabra me ha dado a mi paz, yo sé que a ti te la va a dar. Amén. Solamente hay que confiar, aferrarse en su palabra de Dios e ir a los pies de nuestro Padre, porque es lo que Él necesita, que vayamos, que le soltemos todos nuestros miedos, todas nuestras cargas, que Él nos va a tener en el hueco de su mano. El perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Amén. Dios les bendiga. Adiós.